Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El día de la boda de mi hijo, 500 invitados observaron mientras mis consuegros me señalaban y se reían. Me llamaron una carga. Me llamaron la basura de la humanidad. A sus ojos, yo era solo un viejo en quiebra con un traje barato, alguien que tenía la suerte de respirar el mismo aire que ellos. Mi nuera estaba ahí, de pie en su vestido de 850,000 pesos, riendo más fuerte que nadie. Creía que mi hijo se había sacado la lotería al casarse con ella. Pero el momento en que me puse de pie y me marché, fue el momento en que, sin saberlo, se adentraron en la mayor tragedia de sus vidas, una que ellos mismos habían provocado. Bienvenidos de nuevo a Venganzas Reales de Papá. Agarra un vaso de agua, una botana, ponte cómodo y recuerda esto: las personas de estas historias siempre tuvieron todas las oportunidades para actuar con decencia. Simplemente eligieron no hacerlo. Deja un comentario y dime desde qué ciudad nos ves para poder ver qué tan lejos ha viajado esta historia por el mundo. El olor a comida sobrante y el calor que se escapaba de la puerta de la cocina detrás de mí hacían que el aire se sintiera pesado. En el gran salón de eventos del Gran Hotel, la familia de la Garza me había sentado en la mesa 44, el lugar reservado para los olvidados. Los candelabros de cristal que colgaban del techo brillaban intensamente, pero para mí solo iluminaban la capa de hipocresía que cubría todo el salón. Los diamantes alrededor del cuello de Catalina de la Garza brillaban como fragmentos de vidrio, fríos y afilados. Estaba sentado ahí, con mis manos delgadas entrelazadas. Mi viejo traje se veía dolorosamente fuera de lugar entre los relucientes smokines italianos de la autoproclamada élite, prendas que les quedaban como una segunda piel. Miré a mi hijo Darío. Estaba parado en el escenario, con el rostro pálido de humillación, humillado por la misma mujer con la que estaba a punto de casarse. Romina se acercó a mi mesa. El agudo repiqueteo de sus tacones contra el piso de mármol sonaba como una cuchilla afilándose en una piedra. No me miró como alguien mira a su suegro. Me miró como alguien que mira una mancha en el piso que necesita ser limpiada. Inclinándose hacia mí, con su costoso perfume casi asfixiándome, me susurró que mi presencia estaba arruinando las fotos perfectas de su boda. Las risas de la familia de la Garza estallaron. No era el sonido de la alegría. Era el sonido de la cuchilla de una guillotina cayendo, cortando la poca dignidad que creían que me quedaba. Damián de la Garza, su padre, alzó en mi dirección una copa de vino tinto que valía decenas de miles de pesos. Declaró que la sangre noble de la familia de la Garza no podía ser manchada por un desempleado de una colonia popular. Darío estaba a punto de hablar para defenderme, pero le puse una mano en el hombro. El dolor de ver a mi hijo siendo humillado se extendió por mi pecho, sin embargo, no dejé que se notara en mi rostro. El verdadero poder es como la gravedad. No necesitas gritar para demostrar que existe. Simplemente te quedas quieto y dejas que todo colapse según sus propias leyes. ¿Qué harías tú si tú y tu familia fueran tratados con desprecio y pisoteados? Dale me gusta a este vídeo y comenta el número 1 para apoyar a los pobres y a los que no tienen poder. Se me había agotado la paciencia. Miré a Damián directamente a los ojos. Él vio a un viejo lamentable, pero no vio al monstruo financiero que acababa de despertar. Me puse de pie. La silla de plástico raspó bruscamente contra el piso. No les dije nada. Simplemente caminé hacia la oscuridad, esperando afuera. Darío se apresuró a seguirme, dejando atrás a la novia arrogante con su padre. Sabía que él también había tomado su decisión. Saqué mi viejo celular del bolsillo de mi chamarra. Mi dedo se movió por la pantalla. Era hora de que la familia de la Garza aprendiera el precio de la arrogancia. Presioné el botón de llamar a mi asistente. Contestó la línea de inmediato. Mi voz ya no era la de un viejo y débil padre. Era fría y afilada, como una orden de ejecución. Le ordené que llevara a cabo el primer paso. En menos de 10 minutos, toda la red financiera que respaldaba el orgulloso apellido de la Garza comenzaría a fracturarse. Me paré bajo un poste de luz y miré hacia el salón por última vez. Esta noche, aprenderían que a veces un hombre con una chamarra de trabajo sucia puede tener el corazón de un rey.
El motor del viejo y maltrecho carro crujía por el camino de terracería que llevaba de regreso a las afueras. Darío iba al volante, con las manos apretándolo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El silencio entre padre e hijo era denso como el plomo. Miré su rostro. Una sola lágrima rodó por su mejilla y desapareció en la oscuridad. Acababa de abandonar en el altar a la mujer que amaba. Había tirado por la borda su orgullo para pararse junto al viejo padre del que el mundo entero se acababa de burlar. Podía sentir su dolor. Era una herida abierta, en carne viva, ardiente y profunda. La familia de la Garza no solo me había humillado a mí, habían usado el amor de Darío como arma para aplastar su dignidad. Romina, la mujer con la que tenía la intención de pasar el resto de su vida, se había quedado ahí mirándolo con una mueca de desdén, como si supiera que mi hijo nunca podría dejarla realmente. Y si lo hiciera, ella simplemente lo desecharía como a un juguete que ha perdido su valor. Cada una de esas miradas y gestos habían sido notados por este viejo. Lo que ella no sabía era que acababa de despertar al diablo dentro de mí. Nos detuvimos frente a la vieja casa de madera. Las tablas podridas y el techo cubierto de musgo se veían miserables bajo la luz de la luna. Este era el lugar donde la familia de la Garza creía que yo estaba esperando a morir en la pobreza. Darío se bajó del carro, con los hombros pesados por el peso del fracaso. Miró la casa, luego a mí. Me pidió perdón por dejarme soportar esas humillaciones. Dijo que empezaríamos de nuevo, incluso si no teníamos nada más que nuestras propias manos. No le dije nada. Simplemente caminé a su lado y le puse una mano en el hombro. Lo guié por la sala polvosa hacia la esquina oscura de la cocina. Ahí, detrás de una vieja y desgastada alacena, había una puerta de acero perfectamente oculta. Puse mi mano en el sensor biométrico oculto. Un siseo hidráulico rompió el silencio. La puerta se abrió, revelando unas escaleras que bajaban hacia la tierra. Darío se quedó congelado. Me miró como si fuera un extraño. Bajamos. La luz blanca y cegadora del sistema automático de luces LED cobró vida, empujando la oscuridad hacia atrás. La cámara subterránea no tenía nada de ese olor húmedo a tierra. Era un moderno centro de mando con 12 enormes pantallas de datos que brillaban con flujos de código verde brillante. Este era el corazón del corporativo global Benítez. Aquí era donde yo dirigía ríos de dinero que fluían por todo el mundo, todo mientras seguía usando una chamarra de trabajo deslavada. Me paré frente a las pantallas. Su luz se reflejaba en mis ojos, fría e imponente. Ya no era el viejo de la mesa 44. Yo era el que controlaba el tablero. Darío se quedó inmóvil, incapaz de parpadear, como en el momento en que llegó a este mundo, cuando todo a su alrededor superaba su imaginación. Se quedó mirando los números que bailaban por las pantallas y tartamudeó preguntando qué era todo esto. Miré a mi hijo. Mi voz era tranquila, firme y poderosa. Le dije que la verdadera riqueza es silenciosa. La verdadera riqueza es un poder oculto, y lo más importante, la verdadera riqueza es la paciencia. Había esperado mucho tiempo para este momento, no para presumir, sino para enseñarle a mi hijo el verdadero valor de un ser humano. Le pedí a mi asistente, Tomás, que apareciera en la pantalla principal. Su rostro de facciones afiladas apareció al instante, inclinando la cabeza con absoluto respeto. Di la orden. Cada deuda que Darío había tenido se esfumó en un solo instante. Pero eso era solo el principio. A continuación, ordené que se congelaran de inmediato todas las tarjetas de crédito de la familia de la Garza. Las poderosas tarjetas negras que Romina y su padre usaban para comprar sus lujos se convertirían en inútiles pedazos de plástico esta noche. Quería que sintieran lo que significaba estar en la cima sin un solo peso en los bolsillos. Mi venganza no era un arranque de ira. Era un algoritmo preciso, frío, calculado e irreversible. Esta noche, la familia de la Garza comenzaría a aprender lo que significa que un imperio construido sobre la arrogancia empiece a colapsar. Darío se quedó congelado en medio de la habitación. Tenía los ojos muy abiertos, reflejando la luz azul de las gráficas financieras que bailaban sin parar en las pantallas. Me miró a mí y luego a los 12 enormes monitores que nos rodeaban. El silencio en esta cámara subterránea no se parecía en nada a la quietud de la casa de madera de arriba.
Era el silencio de una tormenta acumulando energía. Un silencio lleno de autoridad y de un valor inmenso. Caminé hacia la consola de control principal. Cada paso sobre el piso de metal resonó agudamente. Ya no sentía el dolor por los insultos en la boda. Esas emociones se habían comprimido, transformadas en un combustible frío que alimentaba esta máquina. Miré la pantalla central, donde se mostraba la estructura de activos del Imperio de la Garza. Parecía un castillo de arena, esperando a que una sola ola poderosa se lo llevara. Darío se acercó, con voz temblorosa. Me preguntó por qué le había ocultado todo esto durante tantos años. ¿Por qué habíamos vivido en una pobreza aparente mientras éramos dueños de un imperio como este? Me di la vuelta y lo miré. La luz blanca del techo iluminaba las arrugas de mi rostro. Le dije que quería que entendiera el verdadero valor de un ser humano. Quería que creciera hasta convertirse en un hombre que entendiera las dificultades, que respetara la lucha de los demás y que conociera su propio valor. La vida real no se mide por el saldo de una cuenta bancaria. Cuando tienes demasiado, los números pierden su significado. Quería que aprendiera a ver más allá de las apariencias de las personas para encontrar a alguien que lo amara de verdad por lo que era. Luego le expliqué mi filosofía. La verdadera riqueza debe permanecer callada. Quienes realmente tienen poder nunca necesitan gritarle al mundo quiénes son. Solo las personas vacías cubren su vacío con diamantes y ropa cara. La riqueza es poder, y el mayor poder de todos es la paciencia. Había sido paciente el tiempo suficiente para ver la verdadera naturaleza de muchas personas, incluida la familia de la Garza, pero eso era algo que él entendería por completo con el tiempo. Por ahora, necesitaba restaurar el honor que nos habían quitado a ambos y darles a esas personas una lección de humildad. Le ordené a Tomás que comenzara la fase 2 del plan. Los comandos se ejecutaron al instante. Quería que Darío fuera testigo del poder que proviene de sostener las cuerdas salvavidas financieras de tus enemigos. Le indiqué que congelara todas las líneas de crédito pertenecientes a la familia de la Garza. En este mismo momento, Romina probablemente estaba soñando con una lujosa luna de miel, una que planeaba disfrutar sin el pobre novio. Tal vez incluso creía que había muchos reemplazos adinerados esperándola. Pero pronto descubriría que su poderosa tarjeta negra sería rechazada en cada caja de pago. Esa era la primera advertencia. Darío se quedó mirando la pantalla mientras la palabra, ejecutado, aparecía en letras rojas brillantes. Empezaba a entenderlo. Ya no era el joven abandonado por su prometida. Estaba parado junto a un hombre capaz de cambiar el equilibrio de mercados enteros con un solo toque. Le dije que, a partir de este momento, nunca más tendría que agachar la cabeza ante nadie. Pero el poder siempre viene con responsabilidad. Quería que usara esta fuerza para castigar la arrogancia, no para convertirse en alguien como Damián y su hija. La estrategia financiera que estaba usando era como una cirugía sin bisturí. Estábamos cortando el suministro de oxígeno de los negocios de la Garza. Cada subsidiaria, cada proyecto inmobiliario que poseían, estaba construido sobre capas de deuda. Y resultó que yo era el tenedor final de esas obligaciones. Su colapso no ocurriría de golpe y con estruendo. Comenzaría con diminutas fracturas que se extenderían lentamente hasta que toda la estructura se aplastara por su propio peso. Le puse una mano en el hombro a Darío y le dije que descansara. Mañana sería un día largo. La verdadera guerra apenas había comenzado. La familia de la Garza creyó que habían ganado cuando me corrieron de esa recepción de bodas. Lo que no se dieron cuenta fue que, al hacerlo, habían firmado la sentencia de muerte de su propio imperio. Me quedé solo en la sala de mando subterránea, mirando la pantalla que mostraba la imagen de la mansión de la Garza. Una leve sonrisa apareció en mis labios. Esta noche seguirían durmiendo en sábanas de seda, pero sería la última noche de su falsa paz. El verdadero poder había despertado y no conocía la piedad. A la mañana siguiente, el aire de la cámara subterránea estaba lleno de olor a café y a determinación. Darío estaba de pie frente a la pantalla grande y sus ojos ya no reflejaban el cansancio de un hombre traicionado. Estaba mirando los números en rojo brillante, que señalaban la caída del valor de las acciones del corporativo de la Garza. Me paré detrás de él, con las manos en los bolsillos de mi vieja chamarra. Observando en silencio la transformación de mi hijo, di un paso adelante y puse la mano en el panel de control.
Le dije a Darío que la venganza no es un arranque de ira. La venganza es el arte de la precisión. La familia de la Garza usó la humillación para atacarnos. Ahora nosotros usaremos la verdad para responderles. Le mostré la lista de los acreedores de Damián. Más del 70% de ellos eran empresas fantasma de mi propiedad. Darío preguntó por el siguiente paso. Sonreí con una sonrisa sin calidez. Le dije que cuando tu enemigo esté cometiendo errores, nunca lo interrumpas. Dale una pala más grande para que pueda cavar su propia tumba. Damián de la Garza es un arrogante. Siempre ha creído que las apariencias y las conexiones glamurosas podrían salvarlo. Pronto se dará cuenta de que esas relaciones no son más que sogas que se aprietan alrededor de su propio cuello. Le expliqué a Darío la naturaleza del poder oculto. No es como las luces brillantes del escenario en el Gran Hotel. Es como una corriente oceánica profunda, silenciosa pero capaz de hundir cualquier barco que se cruce en su camino. Pasé toda mi vida construyendo esta red. Viví como un fantasma dentro de mi propio imperio solo para asegurarme de que, cuando finalmente diera un paso al frente, todo ya estuviera decidido. Darío me miró con un nuevo tipo de respeto. Empezaba a entender que el traje barato que usé ayer no era una señal de fracaso. Era una prueba para los arrogantes. La familia de la Garza falló esa prueba miserablemente. Romina prefirió un vestido de 850,000 pesos por encima de la lealtad. Su padre prefirió el desprecio por encima de la amabilidad. Ahora pagarían con las mismas cosas que más valoraban, su dinero y su reputación. Presioné una tecla de mando. Tomás apareció en la pantalla e informó que los bancos asociados con los de la Garza ya habían comenzado a exigir el pago anticipado de sus préstamos. El pánico se estaba extendiendo por las oficinas de Damián. Miré a mi hijo y le dije que esto era solo el acto de apertura. No nos limitaríamos a quitarles su dinero. Expondríamos sus verdaderos rostros ante el mundo entero. Si crees que la integridad es la mejor moneda, presiona el botón de me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sido subestimado por alguien que te juzgó solo por tu apariencia? Quiero escuchar tu historia de victoria. Esta venganza no es solo para mí. Es por la difunta madre de Darío, quien siempre creyó en la humildad. Es por los años que vivimos de manera sencilla para proteger un enorme secreto. Miré la última pantalla de datos. Una enorme orden de venta en corto acababa de activarse. Esta noche, el castillo de los de la Garza comenzará a temblar, y yo seré el último hombre de pie para verlo colapsar por completo. El resplandor de las pantallas en la sala subterránea proyectaba franjas de un azul pálido sobre el rostro de Darío. En la pantalla grande, Romina de la Garza estaba haciendo una transmisión en vivo. Estaba sentada en una habitación cubierta de rosas, con los ojos rojos por lágrimas cuidadosamente fingidas. Les lloriqueaba a miles de espectadores sobre cómo Darío había abusado de ella y la había abandonado en el altar. Interpretó el papel de una víctima indefensa aplastada por un hombre pobre y rudo. Darío apretó los puños. Las venas de sus manos se marcaron bruscamente. Quería salir corriendo para gritarle al mundo que era una mentirosa. Le puse una mano fría en el hombro y le dije que se calmara. La emoción es el enemigo de la claridad. Cuando tu enemigo esté cometiendo errores, nunca lo interrumpas. Dale una pala más grande para que pueda cavar su propia tumba. Romina estaba cavando un pozo profundo con sus propias mentiras. Creía que las redes sociales eran su mejor arma. Creía que la multitud la protegería de la verdad. Pero no sabía que yo era el dueño de la mismísima plataforma que estaba usando para esparcir esas palabras venenosas. Le indiqué a Tomás que preparara un regalo especial para su transmisión en vivo. Una verdad desnuda que haría pedazos su máscara angelical frente a todo el público. Miré el rostro de Romina en la pantalla. Su hipocresía me daba asco. Hablaba de su vestido de bodas de 850,000 pesos como si fuera una carga que ella misma había soportado. Describía la pobreza de mi familia como si fuera una enfermedad contagiosa. Pensé en silencio en lo que estaba a punto de suceder. La venganza no necesita ruido. Solo necesita absoluta precisión. Darío preguntó por qué no revelábamos la evidencia de inmediato. Lo miré con una mirada tan afilada como una navaja. Le dije que la espera es parte del castigo.
La dejaríamos subir hasta la cima de su arrogancia. Dejaríamos que recolectara compasión y donaciones de sus crédulos seguidores. Y en el momento en que creyera que había ganado, le quitaríamos el piso que pisaba. La ingeniería financiera y el control de la información eran dos espadas que yo había forjado durante décadas. La familia de la Garza se había acostumbrado a usar el dinero para enterrar la verdad. Creían que todo tenía un precio, pero habían olvidado una cosa. Algunas cosas no se pueden comprar con dinero, la integridad y la verdad. Esta noche les mostraría el poder de una verdad revelada en el momento perfecto. Si crees que la integridad es la mejor moneda, presiona el botón de me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sido subestimado por alguien que te juzgó solo por las apariencias? Quiero escuchar tu historia de victoria. Le ordené a Tomás que accediera a las cámaras de seguridad del gran hotel de la noche anterior. Quería todos los ángulos del momento en que Romina me humilló. Quería que el mundo la viera riéndose del dolor de otra persona. Su transmisión en vivo pronto se convertiría en un veredicto público. El juego apenas había llegado a su etapa más dramática. Miré a Darío. El enojo en sus ojos estaba siendo reemplazado lentamente por la disciplina fría que necesitaba. Estaba aprendiendo lo que significaba ser un hombre de la familia Benítez. Alguien que nunca se doblega ante la injusticia. Alguien que entiende que a veces la justicia necesita un pequeño empujón desde las sombras. Estábamos ahí, en el moderno centro de mando subterráneo, preparando el primer golpe devastador contra el honor de la familia de la Garza. Un golpe del que nunca se recuperarían. Si has escuchado hasta aquí y quieres que sigan llegando historias como esta, de verdad ayuda si presionas el botón de me gusta y te suscribes. El 97% de las personas nunca lo hace, pero es lo que mantiene vivo a todo este canal. Mi mano se deslizó por el panel táctil. Apareció una notificación en rojo. Catalina de la Garza acababa de ser ingresada al Hospital San Ángeles. Damián de la Garza organizó de inmediato una conferencia de prensa de emergencia en el vestíbulo del hospital. Apareció con el rostro afligido y los ojos llorosos. Acusó a mi familia de haberle provocado un derrame cerebral a su esposa con nuestra crueldad. Nos llamó asesinos invisibles. Miré la pantalla y me permití una leve sonrisa, un guión torpe. La familia de la Garza siempre había creído que los hospitales eran templos de mentiras que podían comprar. Me giré hacia Tomás y le pregunté sobre la estructura de propiedad del San Ángeles. Tomás respondió con su tranquila voz mecánica. El hospital tenía un enorme préstamo de un fondo de inversión en Singapur, un fondo secretamente bajo mi control. Le ordené a Tomás que comprara toda la deuda del hospital en menos de una hora. Quería el control absoluto. Cada cámara y cada expediente médico tenían que estar bajo mi autoridad. Darío me miraba incrédulo. No podía imaginar que un hospital de esa magnitud cambiara de manos tan rápido. Le dije, el dinero puede construir muros, pero el poder absoluto puede derribarlos con una sola firma. Mientras Damián seguía hablando de forma dramática frente a las cámaras sobre la devoción de su hija y la condición crítica de su esposa, accedí al sistema de seguridad de la habitación VIP. La imagen que apareció hizo que Darío jadeara de asco. Catalina de la Garza no estaba acostada en una cama de hospital con tubos de respiración. Estaba bailando con música a todo volumen. En su mano tenía una costosa copa de vino tinto. Romina estaba parada junto a ella. Madre e hija estaban levantando sus copas, celebrando el éxito de su actuación como víctimas. Tomé aire lentamente. Era hora de terminar con el teatrito. Le ordené a Tomás que transmitiera el vídeo en cada pantalla grande del vestíbulo del hospital, justo detrás de Damián, mientras continuaba con su emotivo discurso. Las imágenes y el sonido llenaron el pasillo al instante. Por un solo segundo, los reporteros guardaron silencio. Luego, la sala estalló en murmullos y flashes de cámaras. Damián se dio la vuelta. Su rostro pasó de rojo a un blanco pálido, y luego a un gris sin vida. Vio a su esposa riendo y bebiendo en la pantalla. Vio su mentira expuesta de la manera más humillante posible ante el mundo entero. Intentó bloquear las pantallas, pero ya era demasiado tarde. La verdad ya se había propagado como un virus que no podía ser contenido. Si crees que la integridad es la mejor moneda, presiona el botón de me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios.
¿Alguna vez has sido subestimado por alguien que te juzgó solo por las apariencias? Quiero escuchar tu historia de victoria. Me quedé en la cámara subterránea viendo la caída de la familia de la Garza a través de las pantallas. No sentí alegría, solo una fría sensación de paz. La justicia no es algo que simplemente aparece. A veces, tienes que crearla tú mismo. La familia de la Garza siempre había menospreciado a quienes creían que estaban por debajo de ellos. Pensaban que podían manipular la verdad como a una marioneta con hilos. Pero hoy aprendieron que esos hilos pueden convertirse en una soga si la arrogancia jala demasiado fuerte. El incidente en el hospital fue solo un golpe contra su honor. El siguiente golpe amenazaría su supervivencia. Miré a Darío y lo vi asentir lentamente. Empezaba a comprender cómo funciona el mundo en realidad. Un mundo donde la verdad siempre tiene un precio. Y yo era quien decidía cuál sería ese precio. Una semana después, Damián de la Garza parecía una bestia herida retorciéndose en el lodo. Sus intentos de salvar su reputación en el hospital habían fracasado de manera miserable. Las acciones del corporativo de la Garza estaban en caída libre. Necesitaba un salvavidas. Necesitaba nuevos inversores que inyectaran sangre al cadáver seco de su imperio. Yo sabía exactamente dónde aparecería a continuación. El Club de Golf Los Pinos, donde se firmaban acuerdos millonarios entre extensiones de pasto verde perfecto. Llegué una hora antes que él. No llevaba smoking ni una camisa polo de lujo. Llevaba mi vieja chamarra de trabajo y unos pantalones de mezclilla deslavados. Me quedé en el borde del campo, recargado en un viejo roble, mirando a los hombres ricos pasar. Se veían impecables bajo el sol brillante, pero debajo de su ropa de diseñador no vivía nada más que preocupación y cálculos. Damián llegó con 3 posibles inversores. Intentó mantener su calma habitual. Hablaba con confianza sobre proyectos futuros, pero en el momento en que sus ojos se posaron en mí, esa confianza se convirtió en pura furia. Caminó hacia mí, abandonando a los hombres que estaban a su lado. Me barrió de pies a cabeza con su desprecio familiar. Me llamó ratero del club de golf. Me dijo que desapareciera de su vista antes de que llamara a seguridad. No le dije nada. Simplemente le devolví la mirada con ojos tranquilos. Gritó que un viejo quebrado como yo no tenía derecho de respirar el aire de ese lugar. Se dirigió a los inversores y me usó como ejemplo de la decadencia de la sociedad. Pensó que humillarme demostraría su superioridad. No tenía ni idea de que estaba parado sobre una trampa. El gerente del club de golf vino corriendo hacia nosotros, sin aliento. Damián sonrió con arrogancia y le ordenó que me echara de inmediato. Pero lo que pasó a continuación congeló a todos los presentes. El gerente no miró a Damián. En lugar de eso, me hizo una profunda reverencia a mí. Me llamó señor presidente y anunció que todo el terreno, incluyendo el club y los campos de golf de los alrededores, se habían convertido oficialmente en mi propiedad hacía 15 minutos. El silencio se esparció por el campo de golf. El viento movía los árboles, pero nadie se atrevía a moverse. El rostro de Damián cambió de una manera extraña. Las palabras salían a tropezones de su boca sin formar oraciones. Los inversores a su lado comenzaron a alejarse. Se dieron cuenta de que estaban parados junto a un hombre que acababa de insultar a la persona más poderosa del lugar. Solo había visto la ropa. Nunca había visto al hombre. Me acerqué a Damián hasta que solo nos separaban unos centímetros. Podía ver el sudor escurriéndole por la sien. Le dije que el poder no se encuentra en las membresías de los clubes ni en los trajes hechos a la medida. El poder reside en quien es dueño de la tierra que hay debajo de los pies de otro hombre. Luego le ordené al gerente que sacara a Damián del club de inmediato. No quería su presencia en mi propiedad ni un segundo más. Los de seguridad lo escoltaron hacia la salida frente a los inversores. Intentó gritar sobre sus proyectos, pero a nadie le importaba ya. Esos inversores eran unos buitres. Sabían exactamente cuándo abandonar un cadáver en putrefacción. Vi a Damián siendo arrastrado por el pasto verde perfecto. Lo había perdido todo, su reputación, su dinero y, ahora, la última pizca de su orgullo. Me senté en una banca de madera cerca del campo y pedí un simple vaso de agua. Darío se acercó y se paró junto a mí. Había sido testigo de todo.
Ahora entendía que la venganza más amarga no es la violencia. La venganza más amarga es quitarle a tu enemigo todo de lo que se enorgullece y dejarlo a solas con el vacío que él mismo creó. Nos quedamos ahí, en unas tierras que ahora nos pertenecían, viendo colapsar el imperio de la Garza pieza por pieza. Esta noche, Damián de la Garza por fin entendería algo. La ropa puede cambiar. Pero la naturaleza de un rey nunca desaparece. Mi oficina en el corporativo Global Benítez estaba tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj. Romina de la Garza entró sin la arrogancia de una heredera millonaria. Su costoso vestido ahora se veía arrugado y fuera de lugar. Cayó de rodillas frente a mí. Lágrimas cuidadosamente fabricadas rodaron por su rostro mientras lloraba y admitía que se había equivocado. Luego hizo su último reclamo. Dijo que estaba embarazada de Darío. Romina pidió 8.5 millones de pesos para guardar el secreto y desaparecer en silencio. Creía que el hijo que llevaba en el vientre era su último escudo para chantajearnos. Pensó que una falsa muestra de maternidad podría ablandar a un padre como yo. La miré desde arriba. Mi mirada era tan fría como un lago congelado en invierno. No vi a una futura madre. Vi a una estafadora intentando recoger las últimas sobras de un barco que se hunde. Lentamente, saqué un expediente café del cajón de mi escritorio y lo deslicé por la mesa. A Romina le temblaron las manos al abrirlo. Adentro había un informe de prueba de ADN con un sello rojo del laboratorio más respetado de la ciudad. Le dije con calma que había sido descuidada cuando olvidó su cepillo para el cabello en nuestra vieja casa de madera. Los mechones de pelo que dejó atrás habían revelado la verdad. El hijo no era de Darío. El padre era el entrenador personal con el que se había estado viendo a escondidas justo unos días antes de la boda. Romina se congeló, con el rostro torcido de puro terror. Su última mentira había sido hecha pedazos de la manera más brutal posible. Le dije algo en voz baja. El odio consume demasiada energía. Yo ya no la odiaba. Solo sentía lástima por un alma que había vendido su honor por cosas brillantes que nunca fueron realmente suyas. En ese momento, Darío entró a la oficina. Miró a la mujer que alguna vez había sido su prometida con ojos completamente desconocidos. Ya no quedaba ningún enojo en ellos. Tampoco dolor, solo distancia. Pronunció una sola frase: su presencia está contaminando el aire de la oficina. Luego le pidió a seguridad que la escoltara hacia la salida. Romina gritó y suplicó perdón, pero las pesadas puertas de roble se cerraron detrás de ella con un eco final. El mayor castigo para la avaricia es darte cuenta de que cambiaste un verdadero tesoro por un montón de basura brillante. La familia de la Garza había construido su vida sobre mentiras. Ahora los cimientos se habían derrumbado por completo. Miré a Darío y vi madurez en sus ojos. Había aprendido a reconocer la diferencia entre el oro puro y algo que solo está chapado. Cada pieza en el tablero estaba ahora en su lugar. Las mentiras de Romina pronto llegarían a los tribunales y a los periódicos. La familia de la Garza ya no tenía salida. Habían intentado usar a un niño inocente para llevar a cabo su plan. Esa era la última línea que nunca debieron haber cruzado. Me quedé junto a la ventana viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. Esta noche, la justicia se completaría. Y mañana, comenzaría un nuevo capítulo para la familia Benítez. Un capítulo sin traiciones. Si has seguido la historia hasta este punto, por favor tómate un momento para suscribirte. Muchas personas ven los vídeos sin hacerlo, pero no cuesta nada y significa muchísimo para el canal. La caída de la familia de la Garza no comenzó con una fuerte explosión. Comenzó con un silencio sepulcral dentro de su sala de juntas corporativa. Me paré en la cabecera de la mesa. La chamarra de trabajo desgastada que alguna vez usé había sido reemplazada por un traje negro. No era llamativo, pero llevaba consigo la autoridad silenciosa de un rey que había regresado a su trono. Damián estaba sentado frente a mí. La arrogancia que alguna vez mostró en el campo de golf había desaparecido. Se veía 10 años más viejo. Sus ojos apagados miraban fijamente el aviso de bancarrota que estaba sobre la mesa. Todos los activos de la familia de la Garza habían sido congelados. Su gran mansión había sido asegurada. Sus carros de lujo se los había llevado la grúa.
Yo había comprado todo. Cada pedazo de tierra, cada acción restante. No los compré para ser su dueño. Los compré para borrar el apellido de la Garza del mapa empresarial de esta ciudad. Le dije a Damián que su mayor error no había sido el fracaso financiero. Su mayor error fue creer que podía pisotear a otras personas sin tener que pagar el precio. Romina estaba parada en un rincón de la sala. Ya no llevaba su vestido de 850,000 pesos. En su lugar, traía puesta una blusa barata comprada a las prisas en una tienda de conveniencia. La prueba de ADN había salido en todos los periódicos. Ya no solo estaba en quiebra. Se había convertido en un símbolo de traición y engaño. La miré y vi un alma rota. La riqueza artificial que alguna vez vistió se había desvanecido como el humo. Darío dio un paso al frente. Puso un último expediente frente a Damián. Era una orden de aprehensión por fraude financiero y evasión de impuestos. La evidencia que Tomás había recopilado durante la última semana era más que suficiente para mandar a Damián a la cárcel por décadas. A Damián le tembló la mano cuando levantó la pluma. No tuvo más remedio que firmar el traspaso de todo lo que le quedaba. Luego me miró y me preguntó por qué había llevado las cosas tan lejos. Me incliné un poco. Mi voz era tranquila pero afilada, como si se estuviera dictando una condena. Le dije que lo hice por cada viejo al que alguna vez menospreció. Lo hice por mi hijo. Y lo más importante, lo hice por la integridad de este mundo. No puedes construir un imperio sobre el sufrimiento de otros y esperar que dure para siempre. Cuando la arrogancia es tu base, el colapso es solo cuestión de tiempo. Si crees que la integridad es la mejor moneda, presiona el botón de me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sido subestimado por alguien que te juzgó solo por tu apariencia? Quiero escuchar tu historia de victoria. La policía entró a la sala. El sonido metálico de las esposas cerrándose resonó con fuerza. Era el sonido de una era de mentiras llegando a su fin. Se llevaron escoltado a Damián. Romina se derrumbó en el piso, llorando desconsoladamente. No miré hacia atrás. Darío y yo salimos del edificio que llevaba el nombre de la Garza por última vez. Mañana, ese nombre desaparecería. En su lugar habría una fundación para niños bautizada con el nombre de mi difunta esposa. La venganza estaba completa, pero la redención apenas comenzaba. Respiré hondo al aire libre. Habíamos reclamado justicia con nuestras propias manos. Todo terminó en la tranquilidad que siempre había deseado. Me senté en el porche de la vieja casa de madera. Aquí no había candelabros de cristal ni sinfonías artificiales, solo el viento moviendo los árboles y el olor a tierra mojada después de la lluvia. En mi mano tenía un vaso de café de puesto de 85 pesos. Su amargura era honesta. Sabía mejor que cualquier vino caro que me hubieran servido en las fiestas de la familia de la Garza. La mansión de la Garza ahora pertenecía al pasado. Unos trabajadores estaban quitando la placa brillante de latón con su apellido de la puerta principal. Por mis órdenes, la propiedad pronto se convertiría en una fundación infantil que llevaría el nombre de mi esposa. Damián ahora miraba los muros grises de una prisión. Romina estaba trabajando como mesera en un pueblito, obligada a sonreírle a extraños por unas cuantas monedas. El castigo más adecuado es hacer que alguien viva la vida de la que alguna vez se burló. Darío salió al porche y se sentó a mi lado. Se veía en paz. No llevaba ropa de diseñador, solo una camisa sencilla. Miró hacia el horizonte y dijo que finalmente entendía por qué yo había elegido vivir en silencio durante tantos años. El poder no es para presumirse. El poder existe para proteger lo que amas y para impartir justicia cuando el momento lo exige. La tormenta lo había cambiado. Ya no era el joven cegado por el amor. Miré a mi hijo y sonreí. Le dije que nunca dejara que nadie midiera su valor por el tamaño de su cartera. Un traje a la medida puede esconder a un monstruo, y una vieja chamarra de trabajo puede albergar a un rey. Este mundo está lleno de personas que solo juzgan las apariencias. Son como los de la Garza. Ven el cascarón pero nunca el alma. Pero las personas como nosotros entendemos que la integridad es el mejor traje que alguien puede usar. Habíamos recuperado todo. No solo el dinero, sino nuestro honor.
Esta venganza no dejó odio en mi corazón. Dejó una lección sobre la paciencia. Viví como un hombre pobre para enseñarle compasión a mi hijo. Y cuando llegó el momento, actué como un rey para enseñarle el poder de la verdad. El café en mi mano se había enfriado, pero la calidez de la libertad aún llenaba mi pecho. Si has escuchado hasta aquí, sé que valoras la integridad y el tipo de fuerza que viene de adentro. Si eso resuena contigo, presiona el botón de me gusta y suscríbete para que no te pierdas más historias como esta. El sol comenzó a ponerse, pintando los campos con una profunda luz roja. Sabía que mañana comenzaríamos un nuevo viaje, un viaje donde el apellido Benítez representaría la amabilidad en lugar de la arrogancia. Dejé el vaso de café en la mesa y me puse de pie. El viento de la tarde se volvió más frío, pero yo me sentía extrañamente cálido. Por fin, podía sonreírle al recuerdo de mi difunta esposa. Le había cumplido mi promesa. Había protegido a nuestro hijo y le había enseñado cómo convertirse en un verdadero hombre. Regresamos caminando al interior de la casa, dejando atrás la oscuridad del pasado y adentrándonos en la luz de un futuro honesto.